La política israelí de las últimas décadas no puede ser entendida sin la figura de Benjamín Netanyahu, el líder del partido Likud que ha ocupado el puesto de primer ministro durante un total de 15 años y contando en 3 periodos distintos. Netanyahu, representante de la derecha nacionalista israelí, llegó al poder por primera vez en 1996 y abandonó el cargo por primera vez también en 1999. Luego volvió a ser primer ministro por un largo periodo entre 2009 y 2021 y ocupa actualmente el cargo desde diciembre de 2022. Pero, ¿quién es exactamente Netanyahu y cómo le ha ido durante su extenso tiempo como líder en Israel? ¿Qué podemos esperar de su actuación en este nuevo conflicto bélico? ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Benjamín Bibi Netanyahu nació el 21 de octubre de 1949 en Tel Aviv y estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en Estados Unidos, obteniendo su grado en 1974 y su maestría en 1976. Tiene además estudios inconclusos de doctorado en la Universidad de Harvard, también en Estados Unidos, país en el que vivió largo tiempo durante su juventud. Nobody wants peace more than Israel, but the stumbling block to the road for peace is this demand for a PLO state, which will mean more war, which will mean more violence in the Middle East. Sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel entre 1967 y 1972, llegando al grado de capitán en la unidad de comandos de élite Sayeret Matkal. Su hermano, Jonathan Netanyahu, murió en combate en 1976 mientras dirigía una misión de rescate de pasajeros israelíes en un avión de Air France secuestrado en Uganda. Netanyahu accedió a su primer cargo político en 1982 al convertirse en jefe de misión adjunto en la Embajada de Israel en Washington, para luego convertirse en embajador de Israel ante las Naciones Unidas entre 1984 y 1988. Este año, 1988, logró una banca en el Knesset, el Parlamento israelí, y volvió a su país para dedicarse por completo a la política local. Entre 1991 y 1992 fue viceministro en el gabinete del primer ministro Yitzhak Shamir del partido Likud, al que llegó a presidir en 1993. Y en junio de 1996, Netanyahu alcanzó por primera vez el cargo de primer ministro tras la victoria de su partido en las elecciones. La experiencia inicial de Netanyahu en lo más alto del poder en Israel duró 3 años y estuvo marcada principalmente por la firma del Memorándum de Wai, un acuerdo provisional por el que se intercambiaban tierras y poder para proteger a Israel de la violencia política con el entonces líder de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. El Likud perdió en las elecciones de 1999 contra el Partido Laborista Israelí y Netanyahu debió abandonar el cargo de primer ministro por primera vez. También renunció en consecuencia al Knesset y se dedicó al sector privado hasta 2002. Ese mismo año retornó al gobierno tras una nueva victoria del Likud. Fue ministro de Asuntos Exteriores hasta el 2003 y luego ministro de Finanzas hasta el 2005 durante el gobierno del primer ministro Ariel Sharon. En las elecciones de 2009, el partido centrista Kadima ganó por un muy estrecho margen sobre el Likud, pero Netanyahu logró el apoyo de la Knesset, superando a Tzipi Livni, la líder de Kadima. Netanyahu retornó entonces al cargo de primer ministro de Israel, dando inicio a su periodo de gobierno más largo hasta la fecha, que duró hasta junio de 2021. Fueron 12 años intensos marcados por la formación de coaliciones de gobierno cada vez más orientadas a la derecha, de un aumento de las tensiones y la violencia entre israelíes y palestinos y de mayores enfrentamientos regionales con Irán. El periodo también estuvo marcado por las crecientes investigaciones sobre Netanyahu por presuntos hechos de corrupción, que el primer ministro ha negado, y en 2020 fue acusado formalmente de soborno, fraude y abuso de confianza. Ese mismo año el Likud volvió a ganar las elecciones, pero esta vez por un estrecho margen que le impidió a Netanyahu formar una coalición de gobierno, dando inicio a una crisis política en el país.
el primer ministro continuó en el cargo tras acordar un gobierno de emergencia con la oposición, que finalmente se derrumbó, y fue necesario llamar nuevamente a elecciones en marzo de 2021. Esta vez, la oposición logró formar una coalición sin el Likud, partido más votado de Israel, y Netanyahu perdió en junio de 2021 el cargo de primer ministro, siendo sucedido por Naftali Bennett. Pero el periodo de Netanyahu como opositor duró muy poco. El 2 de noviembre de 2022, el Likud y sus aliados volvieron a ser la fuerza más votada en las elecciones generales de Israel, con 64 asientos en el Parlamento, y Netanyahu logró formar en diciembre un nuevo gobierno. En este nuevo periodo se ve marcada las masivas protestas en contra de una reforma del sistema judicial impulsada por el gobierno de Netanyahu, que en esencia le daría al Parlamento, y por tanto a los partidos en el poder, un mayor control sobre el poder judicial de Israel. Ante la actual situación de guerra declarada por el Estado de Israel ante el ataque terrorista de Hamas, Netanyahu ha asumido el liderazgo total de su país, cohesionándolo internamente y consiguiendo aún más apoyos internacionales a la causa del pueblo judío. Pido a los líderes de la oposición que establezcan inmediatamente un gobierno nacional de emergencia, sin condiciones previas, como se estableció con Menachem Begin en vísperas de la Guerra de los 6 días. Queridos ciudadanos de Israel, hemos comenzado, y subrayo, solo hemos empezado a actuar en Hamas. Sé que todos queremos resultados aquí y ahora. Llevará tiempo, pero les prometo, queridos ciudadanos, que al final del día, todos sabremos que fue un terrible error atacar Israel. Lo que haremos a nuestros enemigos en los próximos días los conmocionará durante generaciones. Solo queda preguntarse, ¿cómo pasará la historia Benjamín Netanyahu?